Un buen día con todos. En esta oportunidad presentaremos aspectos generales respecto a nuestro tema en materia de investigación, el cual se titula La inconstitucionalidad de la flagrancia presunta en la incoación del proceso inmediato, desde una perspectiva neoconstitucional, en donde abordaremos la prevalencia de principios sobre las reglas tales como la prevista en el artículo 259, inciso cuarto del Código Procesal Penal, en donde se regula la flagrancia presunta, que es cuando una persona es detenida dentro de las 24 horas de la comisión de un hecho punible, y de la regla prevista en el artículo 446, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal, en donde se habilita incoar proceso inmediato por flagrancia presunta. Reglas que contravienen y soslayan principios constitucionales tales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la macrogarantía del debido proceso, las cuales serán analizadas desde su reconocimiento constitucional y convencional. Como ya lo indicaba Ronald Dworkin, cada derecho es una carta de triunfo político, en donde la historia ha sacrificado miles de vidas para que un derecho el día de hoy sea reconocido, por lo que un Estado que se presta a tener como base su Constitución debe respetar los derechos premunidos en su parte dogmática. A continuación abordaremos los tópicos señalados. Voy a continuar con la exposición y voy a explicar por qué es inconstitucional incoar un proceso inmediato por flagrancia presunta. Primeramente, el artículo 259 del Código Procesal Penal nos establece los tipos de flagrancia en sentido estricto, cuasiflagrancia, flagrancia presunta. Nos vamos a referir de manera específica a la flagrancia presunta y su inconstitucionalidad ratificada también por el Tribunal Constitucional, dado que esto desvirtúa la esencia propia de la flagrancia en su configuración, puesto que establece dos supuestos en los que debería proceder. Si bien es cierto, primeramente deberíamos desarrollar cuál es el punto de la investigación o cómo se justifica la investigación. Su desarrollo es para poder establecer cómo se viene aplicando de manera desproporcional el proceso en un instrumento procesal de flagrancia delictiva, vulnerando de esta manera derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Perú. Dentro del artículo 139 y sus incisos establecen derechos constitucionales a los que la Constitución le otorga protección, teniendo en consideración la supremacía de ella. Ahora, entre los supuestos que se encuentran afectados por la inconstitucionalidad de este proceso inmediato en el caso de flagrancia presunta, están primeramente el derecho a la defensa, por parte de su abogado o de la persona que asista, en este caso el procesado, a quien por la celeridad del proceso muchas veces no se le permite o no se ejerce tal cual este derecho que la Constitución le otorga, el derecho al debido proceso, que tiene implícito el derecho al plazo razonable, es decir, a que todos los actos tengan que ser en un plazo considerado con la finalidad de no causar una indefensión, y el debido proceso a la regulación que se va a hacer en cada una de las etapas. Pero esto se encuentra regulado también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Deberes y Derechos del Hombre, tanto como también en la Constitución. Ahora, también se encuentra afectado el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a ser considerada inocente siempre y cuando no se pruebe lo contrario. Implícitamente se encuentra también el derecho a la libertad. La Convención Americana de Derechos Humanos regula el derecho de toda persona, del derecho que tiene toda persona a la vida, a la dignidad y a la libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos regula el derecho que tiene toda persona a ser asistida en un proceso dentro de los plazos razonables que se limite la ley, en su artículo número 7, en su artículo 11.3 y en su artículo 14. Ahora, si bien es cierto, parcialmente la pregunta sería, ¿por qué la inconstitucionalidad de este proceso inmediato en el caso de flagrancia presunta? Si bien es cierto, la postura que asumimos es que en el inciso 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, no se debería efectuar un proceso inmediato y carecería de constitucionalidad, puesto que tenemos que tener en cuenta que los magistrados o jueces o fiscales al momento de aplicar una norma tienen que tener en consideración que esta no sea contraria o afecte de manera directa a los derechos reconocidos, y toda vez que el Estado debe proteger todas aquellas vulneraciones o obligaciones que se puedan hacer a los derechos fundamentales o a los derechos a los que el Estado forma parte y ha ratificado y reconocido. Ahora, tenemos que tener en cuenta que
que si bien está el artículo 446 en el caso de flagrancia delictiva como supuesto de incoacción de proceso inmediato, nos establece que el fiscal deberá solicitar la incoación de un proceso inmediato en solo dos supuestos, en que son los que se reconocen. El imputado ha sido sorprendido en la escena o en los hechos, es decir, la persona ha sido, por ejemplo, en un caso de feminicidio, la persona se encuentra, acuchilló a la occisa. El imputado ha sido sorprendido realizando los hechos. O en el caso de que ha sido detenido en flagrante delito, o es decir, terminó de realizar el hecho, llegó la policía y lo encontró con el cuchillo en la mano. Hay indicios, alta probabilidad y razonabilidad para que se ejerza un proceso inmediato, y en ese supuesto sí sería constitucional. Entonces tenemos que tener en cuenta también que muchos autores o varios autores que han sido mencionados durante el desarrollo de nuestro artículo, uno de ellos, Araya, establece que se considera que el inciso 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal declara debe pasar por un control constitucional, puesto que el propio TC o Tribunal Constitucional ha declarado su inconstitucionalidad debido a que no cumple con la inmediatez temporal y personal que establece como requisitos, al igual que lo que se encuentra regulado en el Acuerdo Plenario número 2-2016 sobre la prueba evidente o prueba razonable o contundente. Buenas noches. Seguidamente, y continuando con la exposición, responderé a la interrogante ¿por qué se afecta la presunción de inocencia al incoarse un proceso inmediato por flagrancia presunta? Entonces, primeramente, se debe definir en qué consiste el derecho a la presunción de inocencia. Básicamente, podemos definirlo como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad a través de una sentencia definitiva. Es así que se le puede considerar como una máxima garantía del imputado que permite a toda persona conservar un estado de no autor mientras, y como bien lo dije, no se expida una resolución judicial firme. En ese sentido, este derecho lo podemos encontrar dentro de la legislación peruana, dentro de la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, apartado 24, y así como en el Código Procesal Penal, en el título preliminar, artículo 2. Por otro lado, lo podemos encontrar dentro de los tratados internacionales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, de su artículo 11. Así también lo podemos encontrar el derecho a la presunción de inocencia dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, inciso 2. Y también este derecho se encuentra inmerso dentro de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también llamado el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, inciso 2. Entonces, fijemos puntos esenciales para la determinación de este derecho a la presunción de inocencia. Primero, nadie puede o tiene que construir su inocencia. Segundo, solo una sentencia declarará su culpabilidad jurídicamente construida, que implica o implicaría, ¿no?, la adquisición de un grado de certeza. Tercero, nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una declaración judicial. Y cuarto, no puede haber ficciones de culpabilidad. Es decir, la sentencia o bien absolverá o bien condenará, mas no existirá una posibilidad. Por otro lado, tenemos al autor Binder y Mayer, que señalan que la presunción de inocencia exige que el procesado sea tratado como inocente hasta que el juez penal, con todo lo acontecido en el proceso penal, adquiera certeza sobre su responsabilidad. Bien, asimismo, este derecho a la presunción de inocencia tiene efectos en dos niveles. El primer nivel es el extraprocesal, que nos dice que este derecho es subjetivo. Es decir, el sindicado se le debe dar un trato de no autor. Ni la policía ni los medios de comunicación pueden sindicar a alguien como culpable hasta que una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su derecho al honor e imagen y a la buena reputación. Por otro lado, tenemos a nivel procesal,
que nos dice que el mismo trato de no autor se le debe dar hasta que un régimen de pruebas obtenidas debidamente produzca su condena dentro de una sentencia con calidad de firme. Pregunta: ¿por qué se afecta el derecho a la defensa al incoarse el proceso? Antes de responder a la siguiente interrogante, es necesario saber que como grupo citamos a la Gaceta Jurídica, en la cual nos dice que para incoar un proceso inmediato en caso de flagrancia presunta se requiere la existencia de prueba directa a partir de la información categórica brindada por el agraviado. Cabe mencionar que en los cuerpos normativos en la que están estipulados el derecho a la defensa son 3. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual pasaré a decir algo breve de cada una de ellas. En la primera de ellas está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Con este pacto, los Estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación, se reconocen los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. El segundo cuerpo normativo en el cual hace mención al derecho de defensa es la Convención de Derechos Humanos, la cual fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la cual los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de todas las personas que esté sujeta a esta jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El tercer cuerpo normativo que hace mención al derecho de defensa es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en la cual se puede decir que es como un ideal común para todos los pueblos y naciones, la cual establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y un juicio público respectivo, en el cual se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Fabiola Coaguila para que pueda explicar más detalladamente el tema sobre el cual estamos explicando. Ahora bien, la cuestión que se ha planteado es la siguiente: ¿por qué se afecta el derecho a la defensa al incoarse proceso inmediato por flagrancia presunta en su dimensión técnica? El derecho a la defensa constituye un derecho ilimitado por ser un derecho fundamental absoluto. Justamente, la defensa de la persona en juicio y sus derechos se concibe solamente a través de la intervención del abogado. Una vez conocidos los cargos de imputación, se hace necesario el derecho a contar con un abogado defensor, que a su vez tiene derecho a participar en todos los actos del proceso y a interpretar la prueba y el derecho conforme le favorezca a su patrocinado. Cuando se produce la detención y el poco tiempo que tiene el abogado para que prepare una adecuada defensa, se considera que es una vulneración a su derecho fundamental antes mencionado. Entonces, tenemos así
que el ejercicio irrestricto del derecho a la defensa desde una dimensión técnica dentro del proceso inmediato encuentra serias vicisitudes, específicamente en los casos de flagrancia presunta, esto relacionado a la coyuntura social en la que vivimos, en donde prueba de esto son los polémicos fallos que se han producido, encontrándonos así con la incorrecta aplicación de ello. La defensa integral se basa en que el sujeto de investigación que actúa en ejercicio de la defensa material no impide el ejercicio de la defensa técnica que debe cumplir el abogado defensor y que ambas puedan actuar por separado o en su conjunto y que el ejercicio de una no es pretexto para desestimar o ilegitimar el ejercicio de la otra, como tampoco que el ejercicio de la defensa técnica sirva de excusa para desestimar o ilegitimar el ejercicio de la defensa material. Ahora bien, el supuesto de flagrancia presunta no debería de considerarse, ya que desde nuestro punto de vista hemos considerado que es inconstitucional debido a que afecta en esencia el derecho a la defensa. Esto corroborado a que cuando se solicita actos de investigación en un primer momento, esto no se realiza. Podemos concluir así que no existe la igualdad de armas, para que así se pueda ejercer una defensa eficaz, ya que no existe la certeza de que la persona haya participado en el delito y esto no implica que la persona haya realizado el hecho ilícito que se le imputa. Continuando con la exposición, en este punto hablaremos sobre lo que es el derecho al plazo razonable, que quedó instituido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuyo artículo 25 nos dice que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado sin dilación injustificada. En ese mismo orden de ideas, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, es el primero de estos tratados internacionales que establece a este derecho bajo la forma más usual del plazo razonable, cuando nos dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial que es quien va a resolver el fundamento de la acusación, incluyendo la resolución del tribunal de segunda instancia si se recurre. Por ello que en el artículo 7 en la Convención Americana sobre Derechos, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o un funcionario autorizado que ejerce las funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Es por ello que, bajo la conceptualización de Díaz Vargas, nos dice que el derecho al plazo razonable constituye un derecho fundamental que, si bien no está reconocido en nuestra Constitución, pues deriva del debido proceso, y este, como ya sabemos, tiene una calidad de derecho continente que engloba otros muchos más derechos. Es por ello que el derecho al plazo razonable constituye entonces la manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los objetos de la investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto, toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es a menos que exista una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. Siguiendo esta línea, el TC, en la doctrina jurisprudencial de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho al plazo razonable es propiamente una manifestación implícita del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que se basa en el respeto a la dignidad de la persona humana. Es por ello que debemos saber cómo se afecta el plazo razonable al incoar en proceso inmediato por flagrancia presunta. Decimos que se vulnera con la implementación del proceso inmediato, ya que se estaría vulnerando los derechos fundamentales del procesado.
como el derecho a la defensa expresado en el plazo razonable, que todo investigado debe tener para poder preparar su defensa. También se dice que su aplicación no estaría siendo acorde con la ratio legis del Decreto Legislativo 1194, además de discutirse si los plazos que han regulado los artículos 446 al 448 del Código Procesal Penal para los procesos inmediatos en caso de flagrancia da la impresión que no son suficientes. Sin embargo, si consideramos que en casos de flagrancia solo se acudirá al proceso inmediato con los principios de oportunidad, los criterios de oportunidad, o sea, una justicia negociada, por lo que los plazos establecidos resultan siendo razonables y eficaces. Se ha de recordar que en nuestra Constitución política establece que toda persona tiene derecho a la defensa y a tener a un abogado de su libre elección. Sin embargo, en los casos donde se presenta esta flagrancia delictiva, y más aún donde la norma impone a los fiscales la obligación de incoar un proceso inmediato, por esta circunstancia el detenido no se le da esta oportunidad de tener un plazo razonable para que pueda tener un abogado de su libre elección, más aún si en la mayoría de veces no se sabe que se tiene ese derecho. Por lo corto del tiempo, esto es las 24 horas para investigar, se le impone un abogado público que muchas veces no le va a explicar las consecuencias de la aplicación del proceso inmediato. Por el contrario, se le va a sugerir, muchas veces puede ser que acepte los cargos que se le imputan y según sea el delito se acoge en la audiencia de proceso inmediato, a un principio de oportunidad o una terminación anticipada. En esta última, esto le va a generar antecedentes penales, lo cual va a ser una afectación a su proyecto de vida, le va a generar un daño a largo plazo. Es por ello que si se hubiera sometido a un proceso común y no a un proceso inmediato, son más grandes sus posibilidades de que se declare su no responsabilidad. Bueno, continuando con la exposición, ¿la flagrancia presunta es inconstitucional? La flagrancia presunta consideramos que es inconstitucional, puesto que esta flagrancia en primer lugar hay que partir de que existen tres tipos de flagrancia o tres supuestos: la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. La flagrancia presunta es considerada inconstitucional puesto que este tipo de flagrancia vulnera los derechos constitucionales de la persona, ¿no? Tenemos la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y un debido proceso, puesto que cuando a una persona se le detiene después de las 24 horas, el Ministerio Público incoa un proceso inmediato en el que el juez va a determinar si la persona va a ser culpable o no. Asimismo, el abogado defensor de la persona a quien supuestamente es flagrante, al no existir investigaciones preliminares, no va a tener las herramientas necesarias para ejercer una defensa legítima a favor de su patrocinado, ¿no? En esta situación, el flagrante que fue encontrado por una flagrancia presunta. Ahora, consiguiente, ¿qué supuesto de flagrancia sí incoa a un proceso inmediato? Como ya mencioné anteriormente, existen tres tipos, ¿no? Pero en los que sí incoaría sería la flagrancia estricta y la cuasiflagrancia, puesto que estos tipos de flagrancia ya son de manera precisa, ¿no? En el que al flagrante se le agarra en el mismo momento que está cometiendo el hecho delictivo, en ese mismo momento, sea antes o en el momento. Y esto ya determina que esta persona está consumando el delito. En estas situaciones o en estos supuestos sí se consideraría un supuesto, ¿no?, para incoar a un proceso inmediato. Acá ya existirían también a su vez los supuestos personal y temporal, ¿no?
en sentido estricto y cuasi flagrancia. Antes de ello, para empezar, para entender un poco más de lo que viene a significar la palabra flagrancia, es que este viene del verbo en latín flagrar, el cual significa estar ardiendo, que arde o resplandece como fuego o llama, es decir, existirá flagrancia. Por ende, al decir que el delito flagrante, cuando el agente es descubierto por las autoridades, cuando se está cometiendo o cometido el ilícito penal. A esto proseguiremos a saber y entender un poco más ambas, tanto como la flagrancia en sentido estricto y cuasi flagrancia. Bueno, ahora para hablar acerca de ello también debemos de tener en cuenta que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que justifica privar a una persona de su libertad por personal policial, que corresponde dentro del contexto de una situación particular de urgencia, la misma que debe darse concurriendo la inmediatez tanto temporal como personal. Para ello, según un autor, San Martín Castro expresa que la flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la detención preliminar policial. Ahora, desprendiéndose de la doctrina y la normatividad existente entre ciertas características que son las propias, pudiéndose mencionar las siguientes. La primera, que viene a ser la inmediatez temporal, la siguiente, que viene a ser la inmediatez personal, y la última, la que es la necesidad urgente. Y bueno, a ello también debemos de mencionar que en sí no solo se debe de conocer las características de la flagrancia, sino también reconocer sus tipos, para lo cual señala en la doctrina procesal, en donde suele distinguirse hasta 3 clases de flagrancia, las mismas que varían según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor. La primera, que viene a ser la que ya mencioné en un inicio, que se iba a tratar acerca de la flagrancia estricta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito. Concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible. Ahora, la segunda, que es la cuasi flagrancia, se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Ahora, por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y en vista en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido. Ese vendría a ser un pequeño ejemplo acerca de cómo se da la cuasi flagrancia. Ahora, como último punto, ¿no?, que toca en parte y que es esencial, es la presunción de flagrancia. En este caso, el individuo, si ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito y tampoco ha sido perseguido luego de cometido, solo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. Eso es lo que esencialmente nos menciona acerca de lo que pueda y darse a conocer como presunción de flagrancia. Ya, entonces, en conclusión a esto, podemos decir que la flagrancia estricta es cuando el sujeto es sorprendido y también es detenido en el momento en el cual se ejecuta el hecho delictivo.
Y por último, tener en cuenta también lo que es la cuasiflagrancia, que es el individuo capturado después de haber ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. Prosiguiendo con la exposición y asimismo acotando lo señalado por mi compañero antecesor respecto a si es constitucional incoar el proceso inmediato en supuesto de flagrancia presunta. A ello señalaremos la posición del Tribunal Constitucional, en las cuales nos señala: de perpetrado el hecho delictivo, teniendo en cuenta que el sujeto activo ha huido y ha sido identificado como el actor del hecho punible, asimismo que al transcurso de las 24 horas el agente es detenido, la posición del Tribunal Constitucional nos señala que no estaríamos frente a un flagrante delito, puesto que se ha desvirtuado los principios sobre lo que rige la flagrancia delictiva. Tales principios son los principios de inmediatez temporal y el principio de inmediatez personal. Y de acuerdo al artículo 259 del Código Procesal Penal y respecto a la flagrancia delictiva, en donde se advierte en los incisos 3 y 4 de nuestro Código Procesal Penal, en mención desvirtúan en esencia lo salvaguardado por la institución de flagrancia delictiva, toda vez que ésta se caracteriza por estar vinculada a prueba directa, es decir, su sola existencia corrobora indubitablemente la existencia del injusto penal, así como la responsabilidad de quien lo ejecuta. Y asimismo, respecto a la sindicación por parte del agraviado o de un tercero, hacemos referencia a lo expuesto en el inciso 3 del artículo 259 del Código Procesal Penal. La identificación del agente por parte del agraviado o tercero espectador del hecho delictivo no es una prueba suficiente para lograr acreditar la comisión delictiva, en cuanto ésta ofrece ciertas dudas sobre la objetividad y credibilidad de dicha versión, pudiendo presentar excesos debido a la fragilidad de la memoria o al estado emocional de nerviosismo y confusión ante la percepción de un evento delictivo. Aunado a ello, señalamos que los medios de identificación y efectos del hecho delictivo taxativamente expresos en el inciso 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, los medios de identificación y los efectos del hecho delictivo no acreditan de manera indubitable que determinado sujeto sea autor o cómplice del injusto penal, basándose tal proposición en el lapso de 24 horas. Es decir, al otorgar este tipo de flagrancia una prolongación de la inmediatez temporal, los medios o efectos encontrados carecen de validez indubitable y necesariamente deben ser sometidos a un actuar probatorio obligatorio. Finalmente, señalamos, en concordancia con lo manifestado precedentemente, se advierte que siendo la flagrancia delictiva regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal, un presupuesto de precedencia de incoación del proceso inmediato aunada a la deficiencia de regulación de tal institución, entonces estaríamos ante un verdadero problema procesal, toda vez que se estaría procesando injustamente vía proceso inmediato a sujetos aprehendidos en cualquiera de los supuestos de sindicación tipificados en el artículo 259 de nuestra norma. En las conclusiones que llegamos como grupo, básicamente son tres. La primera de ellas es que la incoación de proceso inmediato
es un supuesto de flagrancia presunta, el cual es inconstitucional, puesto a que ésta afecta a las macrogarantías procesales de reconocimiento constitucional y convencional. La segunda conclusión que llegamos como grupo es que los derechos constitucionales son afectados con la incoación de un proceso inmediato por la flagrancia presunta. Esto que tanto la macrogarantía de la presunción de inocencia en su dimensión de regla de tratamiento, a su vez el derecho de la defensa en su dimensión técnica y la garantía del debido proceso, es en su dimensión a ser procesado en un plazo debidamente razonable. La tercera conclusión como grupo es que los supuestos de flagrancia que deben ser objeto de incoación en un proceso inmediato son la flagrancia en sentido estricto y la cuasiflagrancia, puesto que desde una óptima neoconstitucionalista existe una alta probabilidad de que el agente haya cometido el hecho punible, por lo que se justificaría la incoación de un proceso inmediato y la ponderación de los principios que deben inspirarse en todo proceso.